A ver, Porfirio Díaz tuvo la desgracia de sobrevivir a su siglo, el 19. Si hubiera muerto antes de 1910, sería uno de los grandes héroes del Panteón Nacional. Régimen afrancesado, paz porfiriana, Díaz vendepatria, era satanizado, ahora es ignorado, dicen los historiadores. Y es que hace 100 años muere don Porfirio. Fíjate que no le podemos llamar Porfirio a secas. Sí, no. Porfirio era aquel que peleaba en la guerra contra los... En la Carbonera, franceses, en el 2 de octubre. Sí. Pero ya el no, ¿2 de qué? 2 de abril. 2 de abril. No se olvida, me crucé. Era el generalazo también. Sí, era invencible, de veras. En los últimos meses de 1914, los primeros de 1915, empezó a deteriorarse su salud, teniendo que dejar de realizar actividades cotidianas y padeciendo, según su esposa Carmen Romero, alucinaciones, pérdida de la palabra y de la noción del tiempo. Es una cruel paradoja que Porfirio Díaz, cuyos excesos y abusos habían propiciado la revolución, sobrevivió a Madero, pasando los últimos años de su vida agasajado por jefes de las potencias europeas que le hospedaban y muriendo en medio de los mejores cuidados y comodidades. Mientras Francisco I. Madero padecía los fragores de la convulsa vida pública y la guerra que trajo aparejada la revuelta, muriendo en las peores condiciones, víctimas de la traición. De los grandes héroes de la revolución, solo Calles no murió a causa de balas asesinas. Porfirio Díaz y Victoriano Huerta por causas naturales. Victoriano Huerta lo nombró, creó un nuevo grado, general de ejército, y le otorgó ese grado estando en el exilio. Ya viejito, en París, se aventó a salvar un día a alguien del río. ¿Y lo sacó? Era muy vigoroso. Era muy, pues no solo vigoroso, eso habla de su naturaleza. Aunque digan que es una naturaleza en general. Entrón. Era entrón. Era un hombre que anteponía el bienestar al suyo. Se fugó de 6 prisiones. Sí. Fue un escapista célebre y por cierto lo califican como la primera gran estrella cinematográfica. Sí. Fue filmado. Una de las ironías de lo que fue las construcciones que él hizo que se iniciaran fue lo del monumento a la revolución, porque resulta que él fue el que pidió que se hiciera esa construcción, pero el origen, él quería que ahí se construyera el Palacio Legislativo. Esa era una de las principales edificaciones de todo lo que iba a ser el conjunto del Palacio Legislativo, pero como comienza la Revolución Mexicana, lo sacan del país, solamente queda esa especie de cúpula, sí, que iba a ser una parte de los salones principales, y se queda como el monumento a la revolución. Pero hay una maqueta precisamente en el Museo de la Revolución en donde está el plan de lo que se iba a construir. Era como el Capitolio en México. Una cosa y eso que quedó, el piso ahí es el Salón de los Pasos Perdidos, que se llama. ¿Por qué se llama así? Pues no sé, es en todas las grandes cúpulas, edificios con cúpula, lo que queda debajo de la cúpula, porque
generalmente comunica una cámara con otra. Es el Salón de los Pasos Perdidos. ¿Te acuerdas que un avioncito pasó por entre los pilares? Sí. Es una hazaña aeronáutica medio curiosa y medio audaz, prohibida después. Y ahora ya no se puede porque... Pusieron el elevador. Sí. Sí. Bueno, Islámicos. la Castañeda, Bellas Artes. la penitenciaría, El correo. el correo, Hemiciclo. Y el águila que iba el a hemiciclo a coronar Juárez. ese Palacio Legislativo es la que ahora está en el Monumento a la Raza. Sí, sí es cierto. Un montón de cosas. Pero lo curioso es que no lo corrieron, él se corrió. Sí. Él se pudo haber quedado. No lo corrieron. Renuncia. Pero lo dijo. Por eso, Dijo pero- para no provocar derramamiento de sangre Me voy. y salió peor. Creo que sí. Creo que sí. Aquí tenemos una grabación. Nuestros compañeros de producción presumen que siempre están atentos a la charla y quieren incluirla. A ver, Rey y Leonardo Germán, la voz de don Porfirio Díaz en una charla con Tomás Alva Edison. Escuchemos. No, ¿No qué? no hablaron nunca. Ah, una carta. Una comunicación que le dirige. Escuchemos. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Qué maravilla tener este documento sonoro. Que lo dejen donde está, que andan alborotando huesos por ahí cuando hemos visto que otros son menospreciados o han provocado descuido, desorden. Creo que está más al acceso de los mexicanos ahí que en el pueblo donde lo quieren llevar. Además, fíjate, se han buscado los restos de Cuauhtémoc, se han buscado los restos de... Cortés. No, eso sí existen. Existen en una lápida que está en el hospital, De Jesús. aquí en 20 de noviembre. Pero de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Los acaban de pasar al claustro. Y cuando desenterraron de la columna a la Independencia, nomás se hicieron pelotas. Y hay otros restos en el Monumento a la Revolución. Ahí de los héroes revolucionarios.
Sí, los que arrancaron la contienda. Así que se quede donde está, aunque mucha gente propugna porque descanse en su patria, que bien se lo merece. Con que lo tuvieran en los libros de manera digna sería suficiente. Rescatado de la andanada de acusaciones que le dirigieron. Yo creo que lo deberían de traer. Buenos días, por lo que significa el traerlo. Nos hace dar un paso adelante. Es como dicen los psicólogos, cerrar círculos. Y vamos a lo que sigue. Es que es un personaje que tuvo muchas etapas. Desde que lucha en la guerra de Reforma, fue parte de la lucha de la guerra de Reforma. Y además también compitió desde ese momento, por ahí en 1867, por ahí con Benito Juárez. Él no alcanza la presidencia, Benito Juárez sí se queda, pero él estaba ahí como general, fue parte de la guerra. Y luego cuando conoce a Carmelita, que es la que lo pule y lo transforma, que además era una jovencita de 17 años cuando él tenía 51. Ahora sí que la agarró pollita, pero ella fue la que fue una parte fundamental para toda esa transformación afrancesada que sufre, ¿no? En su atuendo, en su facha, hasta en el color de su piel de tanto que lo polveaban. Entonces es un personaje muy interesante por todas esas facetas que cumple. Sí, usaba una barbita así de... Piocha. Una piocha. Y no se veía muy bien. Pero era tremendo en la guerra contra los conservadores y luego contra los franceses. Era... bueno, la batalla de la Carbonera es contra los franceses. Derrota a los franceses. El 2 de abril no. El 2 de abril ya se habían ido. Ya toma Puebla a los conservadores. Hay una calle en su memoria. Hay una 2 de abril, sí, pero hay otra por ahí por la Campana. Por el Parque Hundido. Sí, por la Nochebuena. Sí, el lado sur, el lado norte del Parque Hundido es Porfirio Díaz. Pero no dice general. No, nada más dice Porfirio Díaz. Es que cometieron la tontería de poner el coronel. El coronel fue hasta 1860, cuando apenas empezaban los cocolazos. Y inmediatamente lo hicieron general y derrota a Zuluaga, Miramona, Márquez, que después se vuelve a enfrentar con ellos cuando se van los franceses. Había un proyecto que nunca se realizó y que ahora está siendo retomado, en donde proponían en su tiempo una doble vía en el Istmo. Desde entonces está ese proyecto trazado con todos los accidentes naturales que se enfrentaría, y ahora está siendo nuevamente revivido. Había un proyecto de tal magnitud que permitía llevar barcos en andas. Sí. Se han hecho vías paralelas para llevar barcos. Sí, de poco calado, sí. No muy grandes, pero sobre todo para mercancía, carga y descarga, y pasar de un mar a otro. Pedro Hernández Martínez, de 75 años, nos llama de Popotla. ¡Qué maravilla haber escuchado la voz de Porfirio Díaz! Nunca pensé que ese tipo de documentos existieran, y que ustedes los compartan con nosotros es muy valioso. Gracias por permitirnos asomarnos a la historia de México.